Algunas personas crecen con un montón de amigos. Otras tienen la suerte de tener solo uno. Yo soy, simultáneamente, ambas cosas. Tenía todo tipo de amigos. Deportistas, frikis, cerebritos de la banda, animadoras, matemáticos. Yo era el tipo de pegamento social que se colaba por las rendijas. Donde quiera que iba, la gente me abría las puertas. Pero en cierto modo, solo tenía un amigo. Gary era todo lo contrario a mí. Era introvertido, moreno, callado y, seamos realistas, no muy querido. Era el menor de 5 hermanos, todos ellos muy populares. Había un chiste que decía que Gary era una ocurrencia tardía y que le habían puesto un nombre al azar, que nadie se preocupaba realmente por él. Por eso todo el mundo lo llamaba 5. Para mí, era simplemente Gary. Gary era un chico triste. Cada escuela tiene uno, y sabes que las cosas no van a funcionar para ellos. Le costaba concentrarse, hacer amigos, leer. Le costaba todo. A veces era difícil seguirle el ritmo, pero también era el mejor amigo que había tenido nunca. Me escuchaba con una atención increíble y tenía la capacidad de hacerme ver las cosas de otra manera. Creo que las personas que realmente conocen la tristeza son las más adecuadas para animarte. Saben lo que necesitas oír. Así que Gary y yo éramos los mejores amigos desde la guardería. Hacíamos todo juntos, desde fiestas de cumpleaños hasta ver los dibujos animados de los domingos después de una pijamada en pijama. Nuestras familias también eran amigas y hacíamos excursiones conjuntas a Silver Bay para bañarnos en la Playa Negra. En casi la mitad de las fotos en las que salgo de niño, Gary aparece al fondo de pie a mi lado, siempre con el mismo rostro impasible. Aún así, para mí, puedo ver lo que realmente sienten en esas fotos. Es sutil, pero está ahí. Solo tienes que mirar a los ojos. A medida que crecíamos, las cosas se ponían más difíciles. Acabamos en institutos diferentes y no podíamos vernos tan a menudo. Gary empezó a fumar y estaba más solo que nunca. Sin mi cerca, la gente se metía con él. Era brutal. Lo peor fue cuando cubrieron sus zapatillas nuevas con una especie de crema inflamable para la piel. Cuando Gary apagó un cigarrillo, sus zapatillas se incendiaron. El fuego le quemó mucho las piernas y tuvo que revolcarse en las duchas para apagarlas. Tuvo que pasar la noche en el hospital con quemaduras de 2º grado y algunas de 3er grado en 3 dedos de los pies. Ese día fui a verlo al hospital. Le habían puesto una vía, le habían vendado las piernas y le habían dado analgésicos fuertes. Nadie más vino a visitarlo. Su madre había estado allí un rato para asegurarse de que su seguro cubría los daños, pero luego tuvo que irse corriendo a su segundo trabajo. Yo fui quien pasó más tiempo con Gary aquel día, y apenas dijo una palabra. Sus lujosas zapatillas nuevas habían quedado en la ducha, hechas un asco. Solo las había usado durante una semana. Decidí que me quedaría allí hasta que terminara mis deberes, así que no salí hasta bien entrada la noche. Alrededor de las 8, estaba a punto de irme. Al levantarme, me di cuenta de que Gary miraba fijamente al techo, completamente despierto. Acabo de tener el sueño más increíble,
murmuró. Me detuve a medio camino de la puerta y me di la vuelta. Soy tan feliz. Tan feliz. Continuó. Nunca me había sentido así. Gary, ¿estás bien? Pregunté. Se giró hacia mí. Sus ojos no parpadeaban. Tenía una gran sonrisa en la boca. Nunca sonreía así. Tenía vetas de lágrimas en las mejillas. El mundo se acababa, dijo. Y justo ahí, en el borde, ella me espera. Ella está justo ahí. Y la amo tanto. ¿Cómo era ella? Se echó hacia atrás, mirando el techo con una sonrisa. Era jodidamente aterradora. Durante las siguientes semanas, Gary fue una persona diferente. Cada vez que nos veíamos estaba feliz. Sonreía. Era extrovertido y acogedor. Casi parecía falso, como si llevara una copia de su propia cara. Tuvo que pasar algún tiempo en una silla de ruedas para descargar el peso de sus pies. Pero eso no parecía molestarlo. Pasaba horas en su portátil, completamente consumido por lo que fuera. Empezó a hacer ilustraciones. Algunas eran dibujos, otras eran ediciones digitales de fotos. Todos tenían los mismos elementos. La sombra de una sola persona, de pie frente a una enorme luna llena. Trozos de escombro flotaban en el aire. La misma imagen le seguía como un fantasma, y él la representaba de 1000 maneras distintas. Pero el instituto no dura para siempre. Nos graduamos en el año 2000, en el cambio de siglo. Gary no se presentó a su propia graduación, y el último mensaje que recibí de él fue un simple buena suerte. Después de eso, cortó sus lazos con todo el mundo y se mudó fuera del estado. Según su familia, había encontrado algún tipo de trabajo en New Hampshire. Alguna cosa online, dijeron. Creo que era un barco noruego, tal vez. Sabía que lo extrañaría, pero al menos parecía feliz. A lo largo de los años he pensado mucho en Gary. Me he preguntado qué le pasó esa noche en el hospital y cómo cambió su vida. Mi vida, sin embargo, iría por un camino completamente diferente. Me casé con mi novia del instituto y tuvimos nuestro primer hijo en 2005. El segundo llegó en 2008. Durante años, Gary se me fue de la cabeza. La vida tiene una forma de establecer nuevas prioridades para ti, te guste o no. Con el paso de los años conseguí un trabajo como jefe de almacén, y mis hijos crecían como la mala hierba. Amy, mi esposa, pasó por una larga lucha contra la leucemia, pero ambos salimos del otro lado más fuertes que nunca. Ni qué decir tiene que mi misterioso amigo de la infancia ya no era el centro de atención. No fue hasta el comienzo de la pandemia cuando Gary volvió a mi vida, por casualidad. Mi hijo mayor, Pat, navegaba por internet con sus amigos para encontrar cosas espeluznantes. Compartían enlaces y se retaban a hacer clic. Un día tuvieron una discusión, porque uno de los chicos seguía compartiendo enlaces del mismo tipo. No había ningún desafío, nada nuevo. Pat me lo enseñó y me quedé boquiabierto. Era una colección de imágenes,
poemas, historias cortas, música, todo tipo de cosas. Todo era simplemente aterrador. Imágenes vívidas de gente desintegrándose sobre el fondo de una luna llena. Música que reproducía gritos y gemidos de muertos y moribundos. Al principio pensé que todo era falso, pero no estaba del todo seguro. Supuse que se trataba de algún tipo de ejercicio de construcción del mundo. Sin embargo, el nombre del autor destacaba en cada obra. Reconocería ese nombre de usuario en cualquier parte. 5. Gary. Y muchas de las imágenes me resultaban inquietantemente familiares. La colección se llamaba Me encanta el fin del mundo. Estaba originalmente en Instagram, pero había enlaces a ella por todo Reddit. Demonios. Había videos de reacción en TikTok de gente escuchando la espeluznante música que había hecho. Vi un video de 2 adolescentes que escuchaban la pieza No culpes al final y rompían a llorar. Era deprimente. No me sorprendió que todo eso viniera de Gary. De hecho, he visto algunas de sus historias aquí en ese subreddit. Creo que solía publicar aquí. Por capricho, le envié un DM. Le pregunté si era realmente él y si tenía ganas de ponerse al día. 1 hora más tarde, me contestó. No solo era él, sino que estaba deseando quedar. Había evolucionado mucho desde el chico triste con el que crecí, y estaba trabajando con una pequeña editorial para publicar su obra. Era todo muy especializado. Pero bueno, ganaba un buen dinero. Para su próximo libro de arte estaba pensando en volver a su ciudad natal para la fiesta de presentación. Le dije que sería el primero en la fila. Por desgracia, su libro salió a la venta en plena pandemia. Era probablemente el peor momento posible. Y Gary me dijo que no haría una gira. En lugar de eso, quería visitar a algunos amigos y familiares durante su tiempo libre. Y yo era la última persona de la lista. Reservamos una fecha a finales de noviembre de 2020. Me encontré con Gary un viernes por la tarde a finales de noviembre. Después de todos estos años, todavía tenía esa sonrisa falsa en la cara. Me dio mala espina, como si ocultara algo. Yo sabía cómo se suponía que debía ser, así que verlo así me parecía falso. Había perdido mucho peso con los años, pero había ganado mucho cabello. Juraría que llevaba la misma ropa negra que cuando éramos adolescentes. Era el mismo Gary de siempre, solo que con un nuevo envoltorio. Y una elegante hebilla de cinturón con forma de luna, o tal vez algún tipo de ojo de cíclope. Nos abrazamos, charlamos y subimos a mi auto. Gary sacó un paquete de 6 de su mochila y encendió un cigarrillo. No me apetecía detenerlo, aunque mi esposa tendría algo que decir sobre el olor a tabaco de nuestro coche. Hay que vivir el momento, sonrió Gary. Es el fin del mundo, amigo. Esta vez, su sonrisa parecía genuina. Nos dirigimos a Silver Bay. Habíamos decidido tomar un par de cervezas en la Playa Negra y pasar el día charlando. En cierto modo, era perfecto. Nuestros padres siempre nos llevaban un par de cervezas cuando éramos niños, y ahora éramos hombres de mediana edad en las últimas sillas baratas. Nuestras familias habían reducido con los años,
Así que esa era nuestra forma de presentar nuestros respetos y reconectar. Todo a la vez. Nuestros padres ya no estaban y nuestras madres apenas eran las mismas. El tiempo pasa factura. Gary nunca tuvo hijos. Tuvo amantes y novias, pero nunca pudo comprometerse con ninguna. En lugar de eso, se dedicó a su arte, y eso le hizo ganar mucho dinero. Al parecer, 3 servicios de streaming han comprado los derechos de alguna de sus historias cortas, y una de sus historias más antiguas fue adaptada como parte de una antología de terror. Sin embargo, utilizó un seudónimo. Estoy seguro de que algunos de ustedes lo han visto. Una vez que llegamos a la Playa Negra, Gary sacó las sillas. A finales de noviembre, no mucha gente va a la playa. Aparte de un corredor o dos, o alguien paseando a su perro. Estaba vacía. Solo estábamos nosotros y el lago superior. Gary se sentó en su silla y me invitó a acompañarlo. Abrimos nuestras cervezas y las levantamos hacia el lago. Por el final, dijo Gary. Por nuevos comienzos, añadí. Claro, asintió. Nuevos comienzos. Gary, tengo que preguntarte por la luna. Llevas décadas dibujando lo mismo. Todo el mundo pregunta siempre por la luna, ya sabes. Pero es que es la pregunta equivocada. ¿Por qué? Gary se giró en su asiento y sonrió. Me miró, agitando su lata de cerveza como un vasón de mando. ¿Por qué nadie me pregunta qué es? Simplemente dan por hecho que es una luna. ¿No lo es? ¿Recuerdas aquella noche en el hospital? Lo recuerdo, vívidamente. La primera vez que la había visto sonreír, de la misma forma que aún lo hace. Me enamoré esa noche. La mujer más hermosa que he visto nunca. Allí mismo, en el fin del mundo. ¿Cómo es que nunca la has dibujado entonces? Siempre la dibujo. Simplemente no la ves como yo. Me quedé callado y lo observé. Puso los ojos en blanco. Eso no es la luna, dijo. Eso es su ojo. Se giró hacia el lago. Y es condenadamente hermoso, añadió. Gary aplazó su lata y cogió otra cerveza. Encendió un cigarrillo y se recostó en la silla. Realmente es el fin, ¿sabes? Dijo. De verdad. No digas eso, dije, sacudiendo la cabeza. Es espeluznante. No, ella viene. Yo se lo pedí. Y cuando lo haga, chasqueó los dedos. Se apagan las luces. ¿Por qué querrías acabar con el mundo, Gary? Amor, amigo. Gary sonrió. Nunca lo he sentido realmente. Pero justo ahí, con ella, ahí está. Solo ese último y perfecto momento de amor. Eso es todo lo que realmente podemos esperar, ya sabes. Enfrentarse al final de la línea sintiéndose ¿completo? Sí. Gary sonrió. Completo. Se levanta de la silla y deja la lata de cerveza medio llena en la arena. Caminó por la playa y metió los pies en el agua. Curioso, lo seguí. Ni siquiera me di cuenta de que la marea crecía entre sus pies hasta sus rodillas.
Me he pasado todos esos años intentando terminar mi trabajo, dijo Gary. Ahora he terminado, así que creo que es hora de irse. Me estás asusando, Gary. Mira, no es algo malo, ¿verdad? Solo quería que estuvieras aquí. Tienes que estar aquí. Estabas allí al principio. Tienes que estar aquí al final. Gary, mira, tú... Me detuve a mitad de la frase. A pocos centímetros de mi cara. Lo vi. Una pequeña concha marina, flotando en el aire. A mi alrededor, pequeños trozos de escombros se levantaron del suelo. No podía respirar. Intentaba inhalar, pero lo único que mi cuerpo quería era gritar. Mis pulmones se bloquearon. Pude ver cómo los pies de Gary se levantaban del suelo. Solo la punta de sus pies tocaba la arena negra. Extendió las manos, como la silueta de sus viejos dibujos. Estoy tan contento de que hayamos podido estar aquí juntos, dijo Gary. La he llamado y ya viene. ¿Qué estás? Forcé el aire en mis pulmones, ahogándome con algunos granos de arena. Empecé a toser, con los ojos llorosos. Se me erizó el vello del brazo. Sentí un frío repentino, seguido de un calor abrasador. Abrí los ojos y me encontré con el resplandor de una luna llena que emergía de las oscuras aguas. Gary tenía razón. Aquello no era la luna. Un único ojo pálido. Más bien un diamante luminiscente. Era cegadoramente brillante, proyectando un vago indicio al cuerpo unido a él en la oscuridad que había detrás. Trozos de arena caían al océano, rompiéndose la superficie en gruesas manchas. Medía por lo menos 7 metros y seguía emergiendo de la arena. Yo solo veía la cabeza. Gary estaba embelesado, sonriendo de oreja a oreja. Por fin estaba contento. Tenía que hacer algo. En ese momento me pareció la lógica de un sueño. No pensaba racionalmente. Una parte de mi cerebro de reptil intentaba convencerme de que hiciera una locura. Pero ver surgir esa cosa, el agua echó por tierra toda racionalidad. No podía resolver ese problema con una mente sana. Así que algo en mí se volvió alienígena. Cogí una concha rota del aire. Estaba afilada como un cuchillo ahí, mientras la miraba fijamente a los pálidos ojos. Me clavé la concha en el brazo. Gary giró la cabeza hacia mí, sorprendido. ¿Qué estás haciendo? ¡No, para!, gritó. Apenas sentí algo. El corazón me latía tan deprisa que estaba perdiendo toda la sangre de las manos y los pies. Empecé a cortar y cortar. ¡Alto! Por favor, tienes que ver esto. No puedes. Vi gotas de sangre flotando fuera de mí. Los pies de Gary cayeron de nuevo en la arena mientras se apresuraba hacia mí. En cuestión de segundos, mi corte maníaco me estaba desmayando. Lo último que recuerdo es sentir cómo la arena se calentaba por mi sangre. Mi lógica era descabellada, pero simple. Tenía que estar allí al final. Si no estaba vivo para entonces, no funcionaría. Gary, por muy loco que sea, me quiere demasiado como para no tenerme allí. Puede que sea lo único que le importa, aparte del propio final.
así que sacarme de escena. Bueno, eso al menos nos daría algo de tiempo. Solo tengo flashes de lo que pasó después. Recuerdo a Gary llorando y una ambulancia. Sirenas, gente pidiéndome que mirara una luz, un viaje agitado y una dura cama de hospital. A la mañana siguiente, mi familia estaba a mi lado y a Gary lo buscaba la policía. Creían que me había atacado y yo no sabía cómo contarle lo que había pasado realmente. Tenía muchos puntos, pero mi brazo se recuperaría mucho antes de lo que lo hicieron mis ojos. Mirar fijamente aquella luz cegadora me quemó algo en las retinas y todavía no me he recuperado del todo. No he vuelto a ver a Gary desde entonces. Lo único que me queda de él es un trozo de papel que me metió en los pantalones. Nos vemos al final, colega. No he sido capaz de explicarle a nadie lo que realmente pasó esa noche, o lo que vi. Tengo la sensación de que Gary va a volver algún día. No va a renunciar al único amor verdadero de su vida. La próxima vez, no creo que se arriesgue. Me mantendrá vivo y me hará mirar. Así que, para cuando llegue ese día, tengo un arma. Está justo aquí. Si hay que empujar, detendré eso. Él o yo. Alguien tiene que irse. Amo al tipo, pero lo que me mostró está más allá de mis pesadillas más salvajes. Ese fue el final. El verdadero final. Estaba literalmente mirándolo a la cara y viví. Sé que Gary revisa estos subreddits y quería contar la verdadera historia detrás de su trabajo. Así que para aquellos fans suyos que todavía están por ahí, solo aléjense por un tiempo. Hay otras cosas aparte del terror. Disfrútenlo todo. Habrá muchos horrores al final. Desearía que se hubiera quedado en casa, lejos de ese cruel mundo en el que vivimos. Querido oyente, los niños no deberían de vagar en ese mundo solos, pero no podemos mantenerlos en su nido para siempre. Mi hijo salió de su habitación una noche hacia el chirrido encantado que se oía afuera de su ventana, y yo supe lo que era eso, pero solamente debido a mis años estudiando a esa criatura. Verás, hay un monstruo que vaga alrededor del mundo cazando niños inocentes, observando, esperando. Lo recuerdo vívidamente. Fue el 15 de septiembre de 1983. Ese año fue el año en que mi esposa y yo escapamos del ajetreado mundo de Nueva York para vivir nuestras vidas en el interior del país, Dakota del Norte. Vivimos felices allí durante varios años, hasta que descubrí mi único amor verdadero: estudiar el Seed Eater. El Seed Eater, devorador de semillas, es una perturbadora criatura humana ave que recorre los bosques, acosando niños, abduciéndolos para que formen parte de la leyenda. En el 19 de junio de 1987, lo vi por primera vez sentado en el árbol de mi jardín delantero. Estaba aturdido cuando lo vi. Mi destino me llamó. Síguelo, ámalo, aprende sobre él. Alrededor de la misma hora, 2 semanas después, me desperté por un extraño sonido de golpeteo en mi ventana delantera. Sabía que era él. Salí corriendo de la casa para verlo sentado en el árbol, mirando hacia mis ojos,
Estuve a punto de llorar por su majestuosidad. Recuerdo que me dijo que quería mi ayuda. Yo haría lo que sea por él. En el 3 de abril de 1988, el Seed Eater llegó a mi ventana de nuevo. Estaba lleno de alegría. Dijo que era hora, y yo me acordé. Verán, el Seed Eater devora niños para mantenerse con vida, dedicando su juventud para vivir para siempre. Recuerdo al niño. ¿Cómo se llamaba? Oh, bueno, no importa. Recuerdo que fui a su casa y simplemente llamé a la puerta a las 4:29 AM. Pero nadie respondió. Vi la ventana de Laurel. Era la habitación del niño. Fui a decirle al Seed Eater. Simplemente llamémosle ese por ahora. Me dijo cómo llamar su atención al día siguiente. Pasaron un par de semanas y el hedor de la carne se estaba volviendo asqueroso. ¿Dónde estaba ese? Los padres del niño pusieron carteles de perdido la semana pasada. Me pregunto por qué no se preocuparon durante las 2 primeras semanas. Oh, bueno, no estoy preocupado. El 14 de mayo de 1988, el niño no era más que una carne hinchada y podrida, y no había ningún lugar en el que encontrar a ese. Supongo que mis servicios ya no le eran necesarios. El 15 de mayo de 1988, él vino, tomó el cuerpo y pidió otro. 16 de mayo de 1988, 6 niños asesinados, 6 niños devorados, 6 más solicitados. 18 de mayo de 1988. Ahora mismo, yo me pregunto, ¿cómo es que perder gente me hace maravillarme? El monstruo asesino Seed Eater vino esta noche. Dijo que los niños ya no caen en el engaño. Quería algo más grande. Si estás oyendo esto, puede ser la única esperanza para descubrir la verdad de esto. En mi habitación hay un diario. En la página 49 descubrirás cómo quitarle la vida a ese monstruo. Pero él me tuvo bajo un fuerte control mortal. No pude hacerlo, pero quizás tengan más fuerza que yo. Adiós a todos. Espero ser comido. Es por lo que me he ido. Estoy en el viento. Estoy seguro de que voy a estar muerto para mañana. Pero necesito que la gente sepa que esa cosa está suelta. Soy un agente del gobierno de los Estados Unidos y mi estación es el Black Site 7. No les diré mi nombre. Probablemente no les sirva de nada, pero no era así como veía mi vida. Pasé 6 años en Irak. Me alicé justo después de la escuela secundaria y no fue nada como el reclutador me dijo que sería. Pasé 8 años bajo un calor abrasador. Saqué a muchos compañeros de los tiroteos y vi muchas cosas allí que harían que la gente normal se volviera más loca que yo. He visto arañas de camello arrastrándose sobre mí mientras dormía. He visto decapitar con binoculares amigos que conocía desde la educación básica. He quemado casas llenas de rebeldes y civiles hasta convertirlas en escombros y, cuando terminé, me dieron mis papeles. Me dieron las gracias por mi servicio y me enviaron a casa. Sé que no tengo derecho a quejarme. Muchos chicos no lograron volver. Pero lo de casa fue peor. Había pasado los últimos 8 años en una zona de combate activo
y ahora se suponía que debía volver a casa y a la vida civil. Pasé 3 meses en casa, 2 de los cuales los pasé en un apartamento de porquería, porque mis padres no podían soportar los errores nocturnos y el marín nervioso que había vuelto, antes de saber que no iba a funcionar. Cada bocina de auto, cada ladrido de perro, cada fuego artificial que sonaba en la calle me hacía buscar mi arma y sudar cuando no la encontraba. Antes de que la TJ me encontrara, estaba considerando acabar con mi vida. Entonces, un día, apareció en mi puerta con esa gran sonrisa de come mierda que siempre llevaba. Te ves como una basura, House. Vamos a por unas tortillas. Tengo algo que quiero discutir contigo. TJ era mi jefe de pelotón. Lo llamaban el comediante, porque siempre estaba sonriendo, siempre haciendo chistes. Era un sociópata funcional. Supongo que la mayoría de nosotros lo éramos, pero siempre admiré su capacidad de reírse ante tanta basura. TJ no era su verdadero nombre, pero ya que siguen esa basura que he dejado atrás, supongo que lo mejor que puedo hacer es no recordarles que él es la razón por la que estoy aquí. Me llevó a desayunar y, en la parte trasera de un Denny's abarrotado, me lo expuso todo. Lo tienes mal, House, dijo a través de una boca llena de panqueques. Pero está bien, porque el tío TJ tiene la cura para ti. Tengo un nuevo trabajo, un trabajo familiar que podría interesarte. ¿Has oído hablar de Dos Árboles? Sí. Dos Árboles era un instituto gubernamental que, en la superficie, hacía mucha investigación médica y ensayos clínicos. En el fondo, sin embargo, hacían trabajo sucio, y cualquiera que estuviera involucrado en operaciones encubiertas conocía a Dos Árboles. Habíamos trabajado con ellos unas cuantas veces en Irak, y sus chicos eran espeluznantes, por decir algo. Estás viendo al nuevo jefe de Black Site 7. Fruncí el ceño al verlo. Enhorabuena. ¿Deberías saber qué es eso? Por supuesto que no. Es un secreto gubernamental muy bien guardado. Y Dos Árboles me está pagando una pequeña fortuna para mantenerlo así también. El problema es que necesito a alguien que se encargue del sitio por mí. Alguien con entrenamiento militar, experiencia con armas de fuego y una necesidad de cierta normalidad. ¿Conoces a alguien así? Sabía lo que me estaba preguntando, pero no creía que yo fuera quien buscaba. No había encontrado trabajo en los 3 meses que llevaba de vuelta, y la mayor parte de ello se debía a que no podía sentarme en nada. Estaba siempre nervioso, siempre al límite, y eso hace que sea difícil encontrar trabajo. Nadie te quería haciendo trabajos de seguridad, o cuidando una gasolinera cuando cada auto que retrocedía era un combatiente enemigo. ¿Qué pasaría si tuviera un episodio en una instalación gubernamental? Sacudí la cabeza. Gracias, pero no gracias. No creo que sea apto para el servicio tal y como soy. Sí, pensé que dirías eso, poniendo una lata de metal frente a mí. Tus expedientes médicos parecen una referencia para el TEPT. Terrores nocturnos, irritabilidad, estar al límite. Esos ataques de ira irracionales que hicieron que te echaran de casa de tus padres, añadió con una pequeña sonrisa. Me sentí a la defensiva. ¿Cómo sabes eso? Te sorprendería lo que mi nivel de autorización te permite conocer. Los registros de tu terapeuta eran tan difíciles de conseguir como una cerveza en una gasolinera. Bueno, tengo un pequeño regalo para ti, House. Bienvenido al resto de tu vida, dijo, indicando el maletín plateado. El estuche era tan grande como una lata de Altoids.
No tenía marcas, ni filigrana, ni adornos innecesarios, y tenía un aspecto claramente quirúrgico. Deslicé la mano hacia ella, pero no parecía querer tocarla. Todos mis sentidos me decían que me alejara, que no lo tocara y que me alejara de esa pequeña caja sin pretensiones. Sin embargo, me obligué a abrirlo con la mano. En su interior había un par de tapones de gel de color gris pálido. ¿Qué son? Son las respuestas a tus oraciones. 2 de ellos al día te harán sentir tan tranquilo y despejado como cuando eras un simple muchacho de 18 años. Se acabaron los saltos ante cualquier ruido. No tendrás que sacar tu pistola cuando un perro ladre o un coche petardee. Solo tranquilidad. Ahora me imagino que así sonaba Metazofalia cuando hablaba con Fausto. ¿Cuál es el truco? Esas píldoras solo están disponibles a través de la corporación de los 2 árboles. Los empleados que aceptan formar parte del ensayo clínico las obtienen gratuitamente, pero solo están disponibles para los empleados, dijo con una pequeña sonrisa. Tómalas. Tómate un día para sentir los efectos y hazme saber lo que piensas. Llámame mañana y dame tu respuesta entonces. Disfruta una noche de libertad y luego toma tu decisión. Me llevé las píldoras a casa y, tras unas horas mirándolas, las tomé con un poco de vodka. Los efectos fueron instantáneos. Si nunca has tenido un TEPT, es difícil de explicar, pero es como tener un cable suelto que alguien arregla y luego vuelves a ser el que eras. Mi ansiedad se fundió, mi miedo se disipó, mi malestar y mi temor desaparecieron, y mi ira parecía un recuerdo lejano. Estaba sentado en mi apartamento de porquería, rodeado de los restos de mi depresión y mi ansiedad, y de repente me sentí como antes de subirme a un autobús en 2003 y dirigirme al entrenamiento básico. Por fin me sentía cómodo en mi propia cabeza, y era como volver a un lugar cómodo después de años de huir del peligro. Después de la primera buena noche de sueño que había tenido desde que me enlicé, llamé a TJ y le dije que estaba dentro. Una pregunta, le dije. ¿Qué hay en las píldoras para que funcionen tan bien? Se quedó en silencio durante un largo minuto antes de decir: Realmente no quieres saberlo, House. Recoge tus cosas. Habrá un camión para trasladarte a Virginia Occidental por la mañana. Y así fue como llegué a trabajar al Black 67. Debo haber parecido un drogadicto cuando me detuve frente a mi nuevo hogar. No tenía mucho. El camión había llevado todas las 4 cajas al bosque profundo mientras yo seguía mi viejo auto compacto. El viaje duró unas 16 horas, y para cuando llegué, estaba empezando a sentir que la ansiedad volvía a aparecer. Me enfadé por la lentitud del camión. Temí que todo aquello fuera un truco para que me mataran, y me encontré con ganas de morirme cuando vi a TJ de pie ante las puertas de lo que parecía un antiguo puesto de control militar. Me mostró esa sonrisa cómplice y me entregó otro estuche plateado. Me tragué en seco las pastillas sin decir nada, y sentí que la paz interior volvía a recorrer mi cerebro. Luego me mostró mi nuevo dormitorio. Era una pequeña habitación con un camarote, una pequeña cocina y taquillas para la ropa. Había un armario para mis cosas personales, y me dijo que mantuviera el espacio limpio. Yo sería responsable del lugar y de su seguridad. Me mostró una pequeña terminal junto al dormitorio con monitores y cámaras. El recinto tenía cámaras por todas partes, pero yo parecía ser la única persona que estaba aquí. El sitio es principalmente para el almacenamiento en esos días, pero es lo que hacemos aquí por la noche lo que puede interesarte. Por eso estás aquí.
Necesito a alguien en quien pueda confiar para que vigile ese sitio las 24 horas del día, los 7 días de la semana, 4 veces al año. Te relevarán para una semana de descanso en algún lugar, pero aparte de eso, ese es tu mundo. Eso no me molestaba. No tenía ningún problema en estar solo, pero tenía curiosidad por saber qué estaba haciendo aquí. ¿Qué estoy buscando exactamente? TJ señaló 3 edificios en la cámara. Mantenga a los entrometidos fuera de allí. La fuerza letal está autorizada, y no entres nunca ahí, o tendré que enseñarte dónde está el Black Site 8. Lo dijo con una sonrisa, pero la sonrisa no cruzó sus ojos. Sin embargo, no te preocupes por estar vigilante. Si algo más grande que un ratón se mueve por ahí, las alarmas se avisarán. Me dijo que me entregarían la comida una vez a la semana, en su mayoría MRE, y que podía pedir lo que quisiera en la terminal del cuarto de SAR. Había un patio de entrenamiento cerca del segundo edificio, y podía moverme por el bosque si lo deseaba, siempre que llevara mi teléfono conmigo para poder recibir alertas de la consola. Por cierto, pásame tu teléfono, dijo, y cuando lo hice, se lo guardó en el bolsillo y me entregó otro. Ese es tu nuevo teléfono. También me llevaré las llaves de tu coche y pondré el dinero de ese en tu cuenta. Esa es tu vida ahora, House, así que no te tomes ese trabajo a la ligera. Si abandonas el recinto, lo sabremos. Si tratas de actualizar las redes sociales o intentas contar algo en el exterior sobre lo que has visto aquí, lo sabremos. Si quieres casarte o sientes que necesitas salir, se pueden hacer arreglos después de tu primer recorrido de 5 años. Por lo que respecta a cualquiera, ya no existes. No seas estúpido. Cumple tus 5 años y luego revaloremos tu posición. Volvió a sonreír y me dio un puñetazo en el brazo. Y relájate. Serán los 5 años más fáciles de tu vida. Y a partir de ese momento, fui un empleado de 2 árboles. Pero TJ tenía razón. Los primeros 5 años pasaron volando. Vivía en el sitio. Pasaba los días haciendo ejercicio viendo la televisión, jugando a los últimos videojuegos y viendo las películas más recientes, y vigilando el Black Site en medio del bosque. Nunca intenté entrar en los almacenes. Había sido soldado el tiempo suficiente para saber controlar mi curiosidad, y los usos eran mínimos. La comida seguía llegando. Las píldoras que me mantenían en mi sano juicio seguían llegando. Y era bastante tranquilo en definitiva. Las alarmas, que yo sepa, solo se dispararon 3 veces en ese primer año, y 2 de ellas fue un ciervo que se había acercado demasiado. La primera vez que ocurrió, me escabullí asustado, con la pistola de servicio en la mano y los boxers ondeando. Cuando rodeé el primer almacén, me abalancé sobre un ciervo muy sorprendido que se alejó antes de que pudiera apuntarle. Fue un momento especial para mí. Nunca había visto un ciervo de cerca, y mientras huía, me alegré de no haberle disparado. La tercera vez, había sido una persona, la primera que veía en 3 meses. Una noche estaba sentado frente a la consola, viendo la última película de los Vengadores de Marvel. Creo que era Infinite War, cuando sonó la alarma. Puse en pausa la película, esperando ver un ciervo o un oso en el monitor, pero mis ojos se abrieron de par en par cuando me di cuenta de que era una persona. Tenía una palanca e intentaba abrir la puerta. Debió haber salido del bosque, porque si hubiera llegado en auto, me habría enterado de su existencia mucho antes. Hacía 3 meses que no veía a una persona, desde que el agente Daughtry había venido a relevarme durante una semana de descanso y recuperación en septiembre. Y la idea de ver a una persona que no tuviera relación con 2 árboles me hacía sentir raro.
Incluso cuando estabas de descanso y recuperación, ibas a un centro turístico de la compañía o a un lugar de la compañía lleno de gente de la compañía, para que no te emborracharas demasiado y hablaras de todas las cosas que hacías por tu país. Saqué mi pistola y me acerqué a él casi en silencio. Cuando mi pie se posó en un palo extra crujiente, giró la cabeza y se fijó en mí, levantando la palanca como si fuera a atacar. El arma se disparó sin que yo hubiera hablado con él. El reflejo se impuso y eliminó la amenaza antes de que pudiera convertirse en un peligro real. Su ojo izquierdo estalló como una fruta demasiado madura y cayó sobre el duro suelo de diciembre. Llamé a TJ, y él y otros hombres trajeados vinieron en busca de los años. Has hecho bien, House. Era una amenaza para las instalaciones, y había que acabar con él. No pienses ni por un momento que eso te hace quedar mal. ¿Qué harán con él?, pregunté. TJ sonrió. Eliminación inmediata, House. ¿Crees que tienes el estómago para ayudarnos? Descubrí que sí, y una vez rociado con gasolina, le prendimos fuego en el límite de la propiedad. Me dieron una semana más de descanso, y cuando volví, TJ debió decidir que era digno de que me metieran en ciertas cosas. Las alarmas sonaron una semana después de mi regreso, y vi a TJ salir de un auto negro y saludarme con la mano. Me puse la pistolera en el hombro y salí a su encuentro. Cuando me acerqué al vehículo, otros dos hombres trajeados sacaban del auto un hombre con una bolsa en la cabeza. Llevaba bata, las manos atadas a la espalda, y pude oírlo llorar bajo la capucha negra que llevaba. Miré a ambos, esperando una explicación, y TJ me rodeó con su brazo y me acompañó a ese lugar donde habíamos quemado al intruso. House, creo que ya es hora de que te contemos la segunda razón de ese Black Site. Verás, a veces dos árboles inactivos que necesitan ser eliminados. Los Black Sites se utilizan a menudo para esos fines, pero siempre es responsabilidad del cuidador del sitio llevar a cabo esas eliminaciones. ¿Por qué no se me informó de eso antes?, pregunté, sintiéndome indignado. No soy un asesino. Oh, bueno, esos combatientes de Irak se alegrarán de oírlo, ¿no?, dijo, en tono muy sarcástico. Eso era la guerra, TJ. Eso es un asesinato. Piensa que esto también es una guerra, House. Esa gente es el enemigo y hay que eliminarla por el bien de la seguridad pública. Es parte del trabajo, House. Una parte que sé de primera mano que eres capaz de hacer. Pusieron al hombre de rodillas en medio de la mancha quemada, y se arrodilló rezando bajo la capucha mientras nosotros estábamos de pie a su alrededor. Mátalo, House. Es una orden, dijo TJ. Lo miré con frialdad. ¿Y si no lo hago? Los dos hombres que lo acompañaban sacaron sus armas y TJ sonrió. Entonces me temo que esos hombres tendrán que ejecutarlos a ambos. Vamos, House. No tires eso por la borda por un don nadie. No es diferente del hombre que estaba fuera del almacén. Ahora desearía haber dejado que me dispararan, pero supongo que, si lo hubiera hecho, nunca sabrías nada de eso. En lugar de eso, saqué mi pistola y le metí una bala en el cráneo, mirando con desprecio a TJ mientras sus compañeros guardaban sus armas. Has tomado la decisión correcta, House. ¿Quién sabe? Puede que no tengas que hacer esto más que una docena de veces más en los próximos 4 años. Ejecuté a un sujeto un mes después de eso. La mayoría eran personas con batas, médicos, investigadores, personas que probablemente habían intentado robar en cualquier instalación en la que trabajasen. Eran hombres y mujeres, ancianos y veinteañeros asustados. Nunca me molesté en aprender sus nombres. Solo eran objetivos que había que eliminar, y me adormecí en el proceso. Después los quemábamos,
La gasolina y el fuego hacían como si nunca hubieran estado allí, y el lugar cercano al borde tenía un aspecto carbonizado después de un tiempo. Al cabo de 5 años, TJ vino a verme y a preguntarme si quería volver a trabajar. ¿Qué pasa si me voy?, le pregunté. Estaba cenando cuando vino y se sentó a comer un plato de fettuccine conmigo. Dado mi tiempo libre, había aprendido a hacer un buen número de cosas que antes no podía. Me convertí en un cocinero bastante bueno. Aprendí a tocar la guitarra. Leí todos los libros en la estantería que había comprado para guardarlos. Y había una motosierra en el exterior junto con algunas esculturas que había hecho con ella. No podía decir que no había disfrutado de mi tiempo aquí, dejando de lado los asesinatos, pero tenía curiosidad por saber si realmente me dejarían ir. Se te permitirá volver al mundo real, con tu cuenta bancaria más llena y tu jubilación sustancial. Solo ten cuidado con lo que dices ahí fuera. No me gustaría tener que traerte de vuelta para que tu sustituto te meta una bala. Acabé firmando por otros 5 años. No debería haber hecho eso. Llevaba 8 años cuando me trajeron a la chica a la bolsa negra. Eran las 2 de la madrugada y empecé a pensar en la cama cuando sonó la alarma. Busqué a TJ, pero no fue él quien salió del auto negro de la ciudad. Ese tipo llevaba el pelo peinado hacia atrás, y su traje era de un azul inmaculado a rayas. No me saludó, y sentí una sensación de temor mientras cogía mi pistola. De alguna manera, esperaba que esta vez TJ estuviera debajo de la bolsa. El hombre se llamaba Stein, y no tenía TJ bajo la bolsa. Lo que sí tenía era un niño con una gruesa capucha trasera sobre la cabeza. Al principio no podía decir si era un niño o una niña. Iba vestido con ropa holgada, trapos del ejército de salvación que a un indigente le daría vergüenza llevar, y lloraba a gritos bajo la capucha. 2 hombres conocidos tenían al niño, y parecían firmes en todo el asunto. Stein no dijo nada. Se limitó a dirigir la comitiva hacia el lugar calcinado y a poner al niño de rodillas. Como no hizo ningún movimiento para quitarle la capucha, lo hice yo mismo. Hizo una mueca de dolor, pero no me detuvo. Ese era mi lugar, mi trabajo, y me había ganado la reputación de ser un profesional, una reputación que estaba a punto de arruinar. La bolsa se retiró y la cara de la niña, llena de lágrimas, apareció en los duros fluorescentes. Tenía el pelo corto, rubio sucio y cortado en pedazos, y su cara estaba cubierta de moratones. Tenía la nariz rota y el labio partido, y la sangre goteaba como lágrimas rojas. Suspiré, mirando a Stein mientras la pistola permanecía preparada. ¿Qué demonios es eso? Stein parecía sorprendido. Es un objetivo. TJ dijo que tú te encargabas de eso por nosotros. Maneja el objetivo. Se trataba de una maldita niña, que apenas tiene edad para limpiarse el culo. ¿Qué podría haber hecho? La cara de Stein era de piedra. No se puede cuestionar, soldado. Liquida ese objetivo, será liquidado. Miré a la niña, con toda la cara temblando mientras caían las lágrimas y la sangre, y pensé en ver su cabeza reventar como una uva. No se trataba de un adulto asustado, de un viejo indiferente, de una mujer que rezaba de una cosa maldita de piel amarillenta. Se trataba de una niña. Había matado a mucha gente, más en el tiempo que llevaba aquí que durante la guerra, pero seguía siendo un profesional, y los profesionales tenían normas. No, dije. Stein parpadeó. ¿Qué? No, no voy a matar a una niña. Hazlo tú mismo. Los 2 hombres sacaron sus armas y me transporté a la primera vez. Estaba allí, 2 días después de Navidad, viendo a TJ sonreír y decirme las reglas.
Ahora estaba de pie en el bosque, con las hojas de otoño alfombrando el suelo, sintiendo que pronto se beberían tanto mi sangre como la de la niña. Te daré hasta la cuenta de 3 para matar a la niña. Después de ese momento, ambos serán ejecutados. 1. Sus armas eran inamovibles, pero también lo era mi determinación. 2. Cerré los ojos, preparándome para morir. 1. Oí un sonido como de hormigón húmedo abriéndose. Le siguió un grito agudo y un par de cuerpos cayendo al suelo. Abrí los ojos y vi a Zain corriendo hacia el auto de la ciudad, con los 2 hombres que me habían estado apuntando con una pistola desangrándose en el suelo por grandes heridas en el cuello. Mientras observaba a Zain correr, una cosa de color rojo óxido salió disparada y lo golpeó en la nuca, dejándolo caer a centímetros del auto de la ciudad. Volví a mirar en la dirección de la que había salido la cosa, y vi que la niña era ahora una masa de pinchos rojos, segmentados como patas de araña. Su cara se había dividido a lo largo, forzando su rostro en unas fauces grises y laterales. La zona entre los dientes brillaba de un rojo intenso, y pude ver los ojos de la cara de la niña parpadeando erráticamente. Las 2 mitades de su sonrisa me sonreían. Me imaginé, por segunda vez ese día, que iba a morir, pero en lugar de eso se escabulló hacia el bosque, caminando sobre sus extraños apoyos de araña mientras estrellaba entre los árboles. Me quedé allí durante unos minutos, sin estar seguro de no estar muerto, y luego empecé a correr también. Atravesé el bosque durante horas, corriendo sin rumbo fijo, seguro de que en cualquier momento la criatura o un helicóptero de 2 árboles caería sobre mí y me destrozaría o me haría volar. Había salido corriendo sin cartera, sin móvil, solo con mi pistola y la ropa que llevaba puesta. ¿Fue el teléfono la forma en que me rastrearon? TJ no lo ha dicho, pero tal vez. Cuando el suelo se desvaneció debajo de mí, sentí el aire salir de mis pulmones. Me caí 1,5 metros de un borde de barro y me lastimé la mano. Me dolían las rodillas donde había aterrizado, y me di cuenta rápidamente de que había caído en un camino. Si pensaba que podía ser una ilusión, los faros que me clavaron en el suelo un momento después me dejaron pocas dudas. Por suerte, el camión se detuvo ahí. Tras una breve conversación con el conductor, se ofreció llevarme a la ciudad. Así es como he llegado hasta aquí, a este sucio hotel que casualmente tiene una computadora en el vestíbulo. Vendí el arma por unos $500 y me imagino que desapareceré en cuanto termine de escribir eso. Ya saben que me he ido, pero no sé si creen que soy muerto o que he huido. De cualquier manera me encontrarán, estoy seguro. Me preocupa más esa niña que anda suelta por el bosque y lo que sea que esté viviendo bajo la superficie de su piel. Si ves a una niña con el cabello corto y rubio sucio, no te acerques a ella. No sé si mató a esos hombres para huir, o si los mató porque quiso, pero debe ser considerada peligrosa si te la encuentras en la naturaleza. Y si un hombre de 2 árboles ofrece un trabajo, no te conviertas en el cuidador de Black 67. El trabajo no es todo lo que parece.